como deben haber leído, la Congregación del Vaticano para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con una consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe y con aprobación del Papa, ha publicado un documento que ha desconcertado a algunos fieles. Ha pedido que el término o nombre Yahvé, en algunos casos, sobre todo más en el uso protestante que en el católico, ¿no?, el término Jehová, se deje de utilizar en el contexto litúrgico y en los cantos litúrgicos, porque es un nombre que no le corresponde a Dios. Esto ciertamente ha tomado a la gente por sorpresa, porque cuando muchas veces estamos en misa, escuchamos que se lee la palabra de Dios y se dice, y dijo Yahvé Dios al hombre, estaba Yahvé Dios en el paraíso. Y nos hemos habituado a que se utilice eso. Muchos cantos litúrgicos se han construido y se han compuesto en torno al término Yahvé o Yahvé Dios. Y en consecuencia, de pronto que la Congregación para el Culto Divino diga la palabra Yahvé no se debe utilizar y debe ser reemplazada por el término Señor, sorprende a muchas personas y no entienden cuál es la lógica detrás. La lógica es muy sencilla, hermanas y hermanos, y muy clara, muy clara, contundente. El término Yahvé se comenzó a utilizar recién muy entrado el siglo XX, no tiene tradición bíblica y además es un término inventado, es un término arbitrario. ¿Por qué nosotros decimos Yahvé, por ejemplo, y nuestros hermanos separados, los protestantes, suelen decir Jehová? Por una sencilla razón. Desde los orígenes, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, cuando ponía la palabra equivalente a Dios, utilizaba un término compuesto por 4 letras hebreas. Las letras Yod, He, Vav y He, que traducidas a la grafía latina equivaldrían a la letra Y, la letra H, la letra W o W o W y la letra H nuevamente. Es decir, Y, H, W y H componen, por supuesto, una palabra absolutamente impronunciable. Y esa era la idea. El nombre de Dios no se podía pronunciar. No, y por eso es que cuando el lector, el que sabía leer en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, desenrollaba el rollo de la ley, como nos describe, por ejemplo, recuerdan ustedes el Nuevo Testamento cuando Jesucristo en la sinagoga se para a leer el rollo de la ley, y del Antiguo Testamento, de la Torá, se paraba a leer el rollo de la escritura. Cada vez que encontraba estas 4 letras, que justamente en griego se llamaban el tetragramaton, tetragramaton significa palabra de 4 letras, nada más. Cada vez que llegaban al tetragramaton, o en español tetragrama, reemplazaban esta YHWH por la palabra Adonai, para decir mi Señor, o por el término Hashem, el nombre, para decir acá hemos llegado a el nombre, ¿no? Y así, en las traducciones habituales, se utilizaban algunos términos como los que señalo. Nunca se pronunció este tetragramaton porque deliberadamente eran 4 consonantes que no se podían pronunciar y que tenían el objetivo de no pronunciarse. Cuando antes de Cristo los grandes sabios judíos se dan cuenta que los judíos no estaban leyendo las escrituras, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y las leyes, no las estaban leyendo porque el mundo se había helenizado y la mayoría de judíos ya no hablaban el hebreo ni el arameo, sino que hablaban el griego. Se juntaron en Alejandría y produjeron la gran traducción, que según la tradición fue inspirada por Dios, la gran traducción hecha por 70 sabios, y de ahí que se conozca como la versión de los 70,
La versión de los 70 no hace referencia a un año, sino al supuesto número de sabios, de grandes maestros de la ley judíos que tradujeron lo que hoy en día es el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego para que los judíos pudieran entender la escritura y pudieran comprender lo que se estaba escribiendo.